Lo dijo él. A primera hora. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a Tostando Granizo, este programa en el que mujeres hablamos de política. Hoy vamos a topar un tema doloroso, ¿no? Un tema de femicidio que tiene mucha tela que cortar, mucho que hablar, así que de eso es lo que conversaremos el día de hoy. Les saluda Jimena Ron. Y María Dolores Miño. Hola, les saluda Anabel Guerrero. Bueno, vamos a contextualizar un poco. Hoy hablamos de un femicidio que ocurrió en Argentina, sobre todo por quién lo cometió, ¿no? Y por el contexto del cometimiento, un poco para que entren en contexto, no sé si... Bueno, brevemente, este tema lo propuso Lolo y le agradezco que lo haya propuesto porque definitivamente creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en donde en general los discursos de odio hacen muchísimo daño. En este caso vamos a hablar de un discurso de odio que tiene que ver con precisamente deslegitimar a las mujeres, pero sobre todo a las mujeres que denuncian violencia. Es un doble femicidio que sacude no solo a la Argentina, sacude a toda la región. Fueron víctimas de femicidio Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, a manos de, hoy se conoce, de Pablo Laurta. Pablo Laurta es un ciudadano uruguayo que fue detenido precisamente tras fugarse del país luego de cometer este doble femicidio. Luna tenía 26 años. Hay que manifestar que Luna había denunciado varias veces a su agresor, contaba incluso con un botón antipánico, aún así fue asesinada. Este caso no solo refleja la violencia machista, sino que también yo creo, y esa es un poco la finalidad del programa, algo más profundo, el poder de los discursos de odio, y en este caso un discurso antifeminista, incluso anti-igualdad, que además, hay que decirlo, circulan impunemente en redes sociales y que legitiman y justifican y reproducen esa violencia. Pero si ustedes, me imagino que muchos de ustedes no han estado siguiendo el tema con todo lo que está pasando en el país. Sí, y ustedes dirán, ¿por qué a estas tres señoras se les ocurre con el paro y con la explosión en Guayaquil hablar de este tema? Y la explicación, como decía Anabel, es que muchas veces el germen de estas situaciones de extrema violencia que empezamos a vivir en la región pasan por algo que se ha vuelto cada vez más tolerado, y es los discursos que tienden a negar derechos o que tienden a generar situaciones de estigmatización o discriminación contra grupos tradicionalmente excluidos. ¿Por qué en un continente donde las mujeres son asesinadas a diario, este femicidio cometido por este señor Pablo Rodríguez Laurta termina siendo importante? Y es por quién es este señor. Este señor es un influencer que se hace famoso en redes sociales de Uruguay y que funda un colectivo, no sé si es organización, pero por lo menos sí es un colectivo que se llamaba Varones Unidos. Y este colectivo Varones Unidos lo que hacía era una suerte de colectivo antifeminista que lo que proponía era de alguna manera desmontar las consignas que el feminismo ha venido instalando y por lo que ha venido luchando mucho tiempo. Especialmente, y miren ustedes no lo curioso, pero ahí se explica, ¿no? Varones Unidos específicamente lo que hacía era tratar de desmontar o desarticular el discurso sobre la violencia de género en primer lugar, y más específicamente el objetivo de Varones Unidos era contrarrestar las denuncias de violencia de género y de acoso. Es decir, era una organización que estaba diseñada bajo el concepto de que las mujeres nos inventamos denuncias de violencias de género, y su trabajo como organización era defender a quienes estaban acusados de esto, que evidentemente todo el mundo tiene su principio de presunción de inocencia, etcétera, pero esta era una organización, digamos, negacionista, si quieren ustedes, de la violencia contra la mujer. Además, este señor Laurta, ahora lo están negando todos estos personajes, pero tenía cercanía con líderes de la extrema derecha, estos líderes que hoy, haciendo un uso a mi criterio abusivo de la libertad de expresión, hablan o tienen consignas para criticar el feminismo, que el feminismo tiene que criticarse, pero no negarse, mucho menos estigmatizarse. Y, por ejemplo, él era muy cercano a Agustín Laje, hasta el punto que en algún momento va Agustín Laje a Uruguay y él es el quien le presenta el libro. Y así con este tipo de personajes
que al menos desde el lado de la defensa de los derechos humanos, nosotros los cuestionamos mucho, no porque no tengan derecho a expresarse como tenemos todo el mundo, pero porque tienen posturas que a nuestro criterio terminan siendo peligrosas y nocivas para la vigencia de derechos humanos, y aquí tenemos la prueba. Tenemos una persona que durante años se dedicó a negar la violencia de género porque resulta que él era un agresor en potencia y en la peor forma de agresor, además porque es un femicida y además, para agravar todo, un doble femicidio. Totalmente de acuerdo. Y un poco también lo que salta de esta noticia que está en redes sociales en este momento es el tema de lo que él posteaba también en redes sociales, ¿no? Sobre todo en la cuenta de X se evidencia mucha información, muchos post, digamos, de este femicida relacionados o atacando a las mujeres. Y un poco lo que se señala aquí es que a las cosas hay que nombrarlas por su nombre. Cuando empezamos a atacar a ciertos grupos de la sociedad con frases, con expresiones denigrantes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres o de las mujeres que están dentro de los grupos feministas o dentro del pensamiento feminista, llamarlas, perdón que vaya a decir, yo detesto esta palabra, pero tengo que decirla porque creo que hay que mostrar el monstruo de frente en la palabra feminazi y que se la dice como una broma, ¿no? Incluso, ¿no? Muchos hombres la dicen, pero es que es feminazi. Me parece que cuando las mujeres aupamos eso, nos reímos o no mostramos un desagrado absoluto a esa expresión, nos consideremos o no feministas, lo que hace es ahondar el problema, ¿no? El problema de generar este discurso de odio en relación a grupos sociales y lo propio en el país. Por eso es que Lolo hacía esta mención inicial de por qué hablamos de este tema y no de algo que está también sucediendo en el país, que creo que es importante también mirarlo a la cara y es lo relacionado con el paro nacional, con lo que sucedió ayer con Guayaquil, que a propósito también es necesario solidarizarse con el tema de las muertes, pero el hecho de que los derechos humanos, Lolo, sobre todo que tú trabajas con eso, sean vistos de manera negativa por alguna parte de la población, me parece a mí dolorosísimo. Sí, yo creo que se ha capitalizado, y esto lo venimos diciendo nosotros mismos dentro de nuestro grupo, nuestro gremio. Se ha venido capitalizando políticamente la idea de que los derechos humanos, primeramente aquí en Ecuador lo escuchamos casi a diario, son mecanismos para la defensa de delincuentes, pero además los derechos humanos se han vuelto como esta moneda política donde cualquier político que no tiene una plataforma ideológica sólida se arrima con el fin de alguna manera exacerbar algo que viene creciendo en nuestras sociedades, especialmente después de la pandemia, que es el miedo. El miedo, que usualmente es irracional, que usualmente no tiene asideros sólidos, es muy fácilmente manipulable a través de discursos que no cuentan con fundamentos sólidos. Pero esto, si es que alguno de ustedes nos escucha y quizás no suscribe mucho con las causas feministas, ¿no es cierto? Dirán, bueno, esto a mí no me importa. Y yo quisiera, digamos, refutar eso y decir, esto nos importa a todos, a hombres y mujeres, porque en realidad el problema de la permisión de cierto tipo de discursos, lo que está haciendo progresivamente es erosionar los fundamentos de la democracia. Yo durante este mes y especialmente en el feriado he estado leyendo 2 libros simultáneamente que les voy a recomendar porque son súper buenos. El primero es de una periodista turca que se llama Temel Kuran, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se llama Cómo perder un país. How to Lose a Country es el nombre del libro, o Cómo perder un país. Y básicamente lo que ella narra es cómo Erdogan, que es un líder autoritario, muy, muy autoritario, termina poltronándose en el poder. Y la descripción que ella hace en el libro, ella dice, lo único que yo puedo hacer por ustedes es decirles qué pasó en Turquía, para que en sus países no vuelva a pasar, o ustedes puedan distinguir las banderas rojas. Y lo que te dice es, una de las razones por las cuales llega a posicionarse este señor, es porque empezamos a ser demasiado laxos con los discursos que se toleraban a la luz de la libertad de expresión. Entonces, sí, la libertad es un derecho que tenemos todos, nadie puede ser sancionado, criminalizado por el ejercicio de este derecho, pero yo creo que también, y esto quería ir, queridas colegas, es que necesitamos una retoma, necesitamos un regreso al sentido común. Y el sentido común exige que hay ciertas cosas que en una democracia no pueden ser tolerables. Una democracia entendida esta en su dimensión integral, ¿no? Democracia no es ir a las urnas a cada rato a votar. Una democracia es un sistema de gobierno donde se establecen salvaguardas para la protección especialmente de los más vulnerables, por ejemplo, las mujeres,
los migrantes y las minorías. Y en este contexto, si entendemos que eso es democracia, porque al menos esto lo ha dicho la Corte Interamericana, pero creo que es parte también del sentido común, no puede haber democracia sin protección de derechos humanos. Y resulta que ahora tienes a pseudodemócratas o personas que quieren venderse como demócratas, que haciendo un uso, a mi criterio, abusivo de la libertad de expresión, tanto en lo público como en lo privado, porque la violencia también ocurre especialmente en los espacios privados, que van desde la sobremesa hasta el chat. Están haciendo un uso abusivo de la libertad de expresión para promover arengas que son profundamente antidemocráticas y que están direccionadas a menoscabar los derechos que tienen ciertas personas. Y que se ven en redes sociales, ¿no? También, ¿no? Justo eso también quería como que comentáramos, ¿no? Yo lo veo esto como un problema regional. El tema de los discursos de odio lo veo como un problema regional y creo que valga la oportunidad de decir que en el país, por los momentos que vivimos, este discurso racista es un tema que también tenemos que observar, ¿no? Pero lo que pasa en la región tiene un hilo común y en este caso que hemos abordado es una reacción negativa contra el avance de los derechos de las mujeres. Y en América Latina se están consolidando grupos organizados que, primero, niegan la existencia de la violencia de género, rechazan la educación sexual integral, buscan revertir los logros del movimiento de mujeres. El discurso antifeminista o el discurso que ataca, digamos, los avances de los derechos de las mujeres y de las diversidades, valga decirlo, no es solo una opinión, es una estrategia y es una estrategia política. El problema es que esa estrategia se traduce en violencia y se traduce en lo que ha pasado en Argentina, este doble femicidio. Yo quiero, por ejemplo, señalar, yo sé que es un poco crudo, pero decir lo que vivió Luna. Luna, cuando estuvo en Uruguay conviviendo con la Hurta, con su pareja, con este femicida, fue encerrada en su casa. No se le permitía salir. Incluso se le limitaba lo que ella, la comida. Fue prohibida de utilizar redes sociales, fue abusada sexualmente, fue acusada. Esto es importante porque estas redes y esto que tú señalas, Lolo, este grupo formado por la Hurta de Varones Unidos, que tenía mucho apoyo político, también hay que decirlo, lo que tú dijiste, sus nexos son importantes. Este grupo y en estos espacios, ¿qué se decía? Que Luna era tóxica, que Luna lo extorsionaba. Que era loca. Y exactamente. Pero además, sí vale la pena señalar, esto tiene un impacto tan fuerte en las mujeres, que las mujeres que viven violencia no quieren denunciar, tienen miedo. Pero entre estos grupos que se han fortalecido, las mujeres tienen miedo de denunciar. Y esto me parece lo más grave, porque hace que las mujeres sientan miedo a que en redes sociales se las exponga precisamente como esto, como mujeres que van a mentir frente a la violencia, cuando esto es algo que claramente en el mundo ha quedado claro que el porcentaje de denuncias falsas es mínimo, es realmente ni siquiera tiene importancia señalarlo porque tiene un porcentaje que no tiene ningún valor, ningún impacto. Entonces, yo creo que ese es un tema complejo, que están generando miedo en las mujeres para denunciar, y al generar ese miedo y al generar esa limitación de las mujeres a acudir a la justicia, estamos con mujeres que están realmente a merced de la violencia en porcentajes muy altos, pero además que también ha tenido un impacto en la justicia. Estos grupos han tenido un impacto en la justicia y además de que la justicia por lo general sí reproduce esta problemática, esta estructura patriarcal. Es por eso es que a este programa lo hemos titulado Las palabras matan, ¿no? Para hacer mención de esta peligrosa opción que se puede tomar a partir de permitir, como ya se decía, el discurso de odio, que el discurso de odio se naturalice, ¿no? Y hemos tomado este tema de las mujeres, de los feminismos, pero atraviesa al resto de grupos históricamente discriminados. También se hace lo propio con los indígenas, por ejemplo. Se expresan, se genera, digamos, un discurso de odio en función
discusión de un racismo y un clasismo que nos atraviesa como sociedad, igual que la misoginia. Yo creo que eso hay que reconocerlo y hay que empezar a frenarlo, ¿no? Y eso es un trabajo, me parece a mí, primero de concientización individual, de entender que estos discursos no llevan a ninguna parte, que atacar a los grupos sociales, ya en el caso de las mujeres no minoritario, de hecho la mitad de la población, que atacar a grupos sociales lo que hace es dividirnos, y me parece a mí que ya extrapolando este tema, o mejor dicho, trayendo este tema a la realidad nacional, estos discursos dividen y polarizan, ¿no?, a la población, y ya estamos muy fracturados como para seguir fracturándonos más a nivel de expresiones en contra de grupos sociales, no solamente en contra de las mujeres, no solamente en contra de los indígenas, en contra de los privados de la libertad. Yo sé que ese también es un tema muy complejo, muy impopular, porque estamos atravesando un tema de inseguridad dificilísima, pero terminamos estigmatizando a grupos sociales, y eso evidentemente nos fractura más de lo que estamos. Sí, y yo creo que más allá de la polarización, con la cual efectivamente yo estoy muy de acuerdo, yo creo que es importante tener en cuenta que lo que yo decía, estamos volviéndonos profundamente irracionales y estamos trayendo a la mesa de debate cosas que no se deberían debatir. Es decir, que ya superamos en algún punto, ¿no? Primeramente que ya superamos, Ajá. que supuestamente después de la Segunda Guerra Mundial se construye todo un aparataje jurídico y un orden internacional de cara a que estas cosas no vuelvan a ocurrir, y resulta que por un regreso a la irracionalidad, como decía esta escritora turca que les mencioné hace un ratito, lo que estamos haciendo es de alguna manera sembrar el germen para una erosión democrática, porque algo que yo creo que no se entiende bien es que este tipo de discursos, estos discursos que de alguna manera trivializan la defensa de derechos humanos, o de plano la estigmatizan o la criminalizan, estos discursos negacionistas, no solo de la violencia de género, pero ahora también se ha puesto muy de moda los discursos negacionistas del holocausto, por ejemplo, tienen terreno fértil en sociedades que tienen miedo, pero aparte de sociedades que no tienen un conocimiento muy claro de la historia reciente del mundo y de su propio país. Pero esto no solamente afecta a las mujeres o a los indígenas o a las minorías, porque usted, el que nos escucha ahora, dirá, bueno, pero yo no soy mujer ni soy indígena, entonces a mí no me importa. Esto más bien, y a esto quiero regresar, tiene que ver con los fundamentos de la democracia y cómo la democracia se pone en peligro cuando no entendemos que es parte fundamental de la estructura de un Estado de Derecho básico contar con salvaguardas y protecciones para todas las personas. Y también la otra cosa, entender que de no controlarse este tipo de discursos, a veces están en situaciones que se vuelven incontrolables. Y yo siempre a mis alumnos les hablo del tema del genocidio de Ruanda, y ustedes dirán, bueno, ya está exagerando, pero es que no estoy exagerando, porque uno, insisto, uno tiene que saber historia para entender la gravedad de las cosas que viven en el presente. Por ejemplo, el genocidio de Ruanda es una cosa súper, es un caso de estudio, porque empieza y tiene mucho que ver con cómo se comportaban los medios de comunicación y qué tipo de información daban los medios de comunicación. La complicidad. Exacto, Fondo, y hay como ¿no? todo Ajá. este caso, que vayan a verlo, la sentencia del Tribunal Especial para Ruanda, del caso de la radio de Mil Collins o Radio Ruanda, que emitía estos mensajes que nunca, o sea, en realidad nunca llegaron a decir maten a los tutsis. Ellos decían frases como vamos a talar los árboles altos, que digamos parecería ser que son frases inocentes, y a esto yo quería ir. Frases que son en inicio inocentes, como por ejemplo a un defensor o a una defensora de derechos humanos decirle woke, que esto se ha puesto súper de moda, hay gente que se cree muy chévere diciendo woke a un defensor de derechos humanos, O los progres. como peyorativo, o progres, Exactamente. exactamente. Esto progresivamente lo que causa es una erosión, es como una polilla en una madera. Ujú. Al inicio no parece que hay nada, pero de repente resulta que la madera está tan apolillada que se va a romper, y resulta que eventualmente va a estar tan erosionada la imagen de los defensores de derechos humanos gracias a estos personas desclasadas y sin ningún tipo de conocimiento que se refieren a nosotros como woke, que puede venir un día donde nosotros ya empecemos a sufrir otro tipo de agresiones o otro tipo de criminalizaciones. Entonces, creo que el debate es complicado, porque cierto es que tenemos que establecer un justo balance con la libertad de expresión que tolera, ya sabemos, incluso discursos que chocan, que ofenden, que molestan. En una democracia, ciertos discursos, y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, permiten incluso ciertos discursos que podrían ser arengas nazis, por ejemplo. Pero hay límites. Y yo creo que más allá de decir, es que yo tengo la libertad de expresión en el contexto de la sobremesa, en el contexto de un chat, decirte woke porque te quiero provocar, porque yo quizás soy un incel y que no me hallo en la sociedad y necesito desfogar mis iras contigo,
más allá de eso, no es lo que tú puedes como derecho decir, es lo que tú como ciudadano que proteges y defiendes la democracia deberías o no deberías apoyar. Entonces, claro, aquí trajimos el caso de Pablo Laurta aquí porque creemos que esto ilustra un montón de cosas que pueden estar pasando en el país. O sea, Así muy es. a la ligera y que van, como dice Lolo, increciendo, ¿no? Todo esto tiende a incrementarse. Yo quiero nada más aprovechar para agradecer a la gente que nos está siguiendo en YouTube y también me imagino que en redes sociales. Hay algunos comentarios. Rodrigo Ponce nos dice, por ejemplo, que también se ha vuelto común la frase la tóxica o la bipolar. Así es. ¿No? Que son estereotipos al final del día. Y yo creo que no podemos dejar de lado, por ejemplo, un tema que está afectando mucho a los jóvenes. Recordemos el tema de los incels, ¿no? Que digamos, se les define así, los incel, digamos, célibe involuntario. Es un grupo que nace, o un espacio que nace en los años 90 como un foro de internet creado por una mujer canadiense, pero que más bien buscaba acompañar a personas que tenían dificultades para vincularse afectivamente. Pero con el tiempo esos espacios fueron copados por hombres jóvenes que transformaron la idea original en una comunidad en realidad de odio hacia las mujeres, ¿no? Pero lo grave de esto es que, digamos, la idea que se impone es que las mujeres deben estar disponibles emocionalmente para los hombres y que la culpa de que las mujeres no estén disponibles la tiene el feminismo. Y ahí retomamos con el tema precisamente de este grupo de Laurta y de estos varones unidos y de cómo deshumanizan a las mujeres, cómo promueven la violencia contra las mujeres. Y lo doloroso es que este tipo de grupos que están mucho en redes sociales, están precisamente, los jóvenes, digamos, están expuestos a estos espacios y a estos discursos que lamentablemente hacen mucho daño. Incluso hay una serie que tuvo mucho impacto, ¿no? Una serie que se transmite en Netflix que se llama Adolescentes, ¿no? Y en donde ahí un poco se advierte este tema de cuánto daño y cuán grave es para estos jóvenes estar a merced de estos discursos. Claro. Y para los adolescentes. Otra cosa de adolescencia, de esta serie de adolescencia que tú mencionas, yo también la venía pensando, y es el tema de entender la relación directa que existe entre digamos, estas consignas antiderechos humanos, pero especialmente antifeminismo y antimujeres, porque a veces ya ni siquiera es el feminismo, o sea, a veces ya son discursos de odio contra las mujeres en general. Como Chicharito que dice, claro, tienes que limpiar la casa, este futbolista que además tiene... Pero eso podría ser, yo diría que eso es un estereotipo, eso es reprochable, pero no es tan grave como discursos donde ya de plano hay un odio generalizado a las mujeres que no están disponibles para hombres, que no tienen las capacidades sociales y psicológicas siquiera para mantener una relación. Pero hay algo en la adolescencia que a mí me parece importante y que creo que también permea los otros temas que hemos tratado de poner sobre la mesa a propósito de esto, y es el tema del creciente deterioro en salud mental, especialmente de los hombres, porque las mujeres, es verdad, las mujeres como tenemos más facilidad de hablar, esto pues estoy generalizando, ¿no? Usualmente tenemos más facilidad de tener círculos de amistades de mujeres donde logramos ejercicios de contención que muchas veces los hombres, por los mismos estereotipos que les atraviesan del hombre macho, del hombre fuerte, del hombre que nos llora, tienden a un poco guardarse las preocupaciones, sentimientos, frustraciones y dolor que son normales en toda persona. Y este acumulado de emociones tóxicas y negativas termina explotando en formas muy violentas. Entonces, también tenemos una epidemia de salud mental que está atravesando especialmente a los hombres porque no es normal. O sea, no es cuestión de decir este señor es un delincuente. Pablo Laurta era un tipo más bien reconocido dentro de la sociedad. Reconocido porque logra uruguaya y argentina. Es reconocido porque logra capitalizar esto que decía Anabelita, que era esto de como capitalizarles a estos hombres que se sienten desclasados, que se sienten frustrados, que se sienten ignorados y no valorados, ¿no? Seguido por muchos que están en esa situación. Así es. Pero que además un tipo bien silvestre, además de ser una organización de hombres, digamos, ¿cómo era el nombre de Varones Unidos, digamos, reivindicando qué, porque al final del día las mujeres cuando generan estos grupos, estas organizaciones, reivindican una discriminación, una violencia
referencia histórica, digamos, que no nos hemos inventado Y le eso. brindas apoyo a otras mujeres Exactamente, que se sienten generas una red contenidas, de se sienten apoyo. escuchadas, pero acá lo que generas es odio. complicado. Yo Yo quiero... creo que ya estamos contra el Sí, tiempo. chicas, estamos contra el tiempo, por eso yo quiero proponerles y pedirle más que ahorita abordar un granizo quemado. Quisiera que Jimena nos cuente sobre su podcast, que va a salir hoy, ¿no? Quiero que Jimena le cuente a a quienes nos escuchan y nos comente sobre su podcast. Sí, Rapidito. así súper rapidito, aprovechando el tema, también quiero invitarles muy cordialmente. Hoy vamos a inaugurar un podcast en el que se va a hablar de derecho y de maternidad. Vamos a estar en YouTube a partir de las 4 de la tarde. Se llama A Confesión. Les invito a escucharnos. Es un podcast que busca conversar de estos temas, de los desafíos de las mujeres que tenemos en lo profesional y en la maternidad de la manera más relajada posible. Les agradecemos muchísimo la compañía. Les esperamos el siguiente miércoles en Tostando Granizo. Gracias por su sintonía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.